Vamos a ver, cuando estamos estudiando el libro de Romanos y estamos en una sección que es referente a los deberes del creyente, del cristiano, ante diversas cosas. Y yo decía, ¿en qué momento, en qué año escribió Pablo esta carta? Y era alrededor del año 54, 56, y había un emperador romano, Nerón. Y resulta, me puse a investigar. Nerón, era terrible. Nerón era de los más cruel, por eso todos los emperadores. Era cruel, mató 2 de sus esposas, se casó también con 2 hombres, es culpable también como de provocar un incendio en Roma mientras él por allá se estaba incendiando todo, él tocaba la lira. Perseguía a los cristianos duramente, entonces era una persona terrible, terrible. También cuando Pedro escribió Primera de Pedro, eso fue en el año 62 y era el mismo emperador. ¿Por qué hago esto? Porque yo dije, bueno, estamos hace poco hubo elecciones y nosotros, pues, yo no voté por Petro, no estaba acá, y sé que muchos de ustedes acá. Pero entonces vi una publicación en internet, renunció el general Zapateiro y me llamó la atención porque estaba en un grupo cristiano de la Biblia, un grupo de la Biblia en Facebook, no sé, y pusieron eso, y la gente empezó, creyentes, estamos a sus órdenes, mi general, cuando diga, estoy a su servicio, cristianos, y yo decía, ¿será que es permitido? O sea, pues sí, es una persona que no, vamos a tener un presidente que apoya esta ideología de género, o bueno, fue guerrillero, empuñó armas, muchas cosas y en la peluquería, cuando llegan muchas personas, pues, y decían, no puede ser que un guerrillero vaya a ser presidente nuestro. Y algunos otros cristianos también estaban muy ofendidos al principio, se notaba en sus publicaciones. Ya pueden ver cuánto tiempo paso en redes sociales, perdón. De eso sirvió mucho el campamento. Pero entonces, ¿será que es permitido para nosotros cristianos o será que debemos sujetarnos a un gobierno, a un presidente que no es creyente, que promueve cosas que no están en la Biblia? ¿Será que podríamos llegar a apoyar un golpe de Estado o declararnos en desobediencia civil porque no nos representa? Entonces, más o menos de eso va a tratar la predicación del día de hoy. Y por eso, esas respuestas están en el pasaje que vamos a leer. Entonces quiero que abramos nuestras Biblias o enciendan sus Biblias en Romanos 13, porque vamos a continuar con esta parte de los deberes cristianos, de los deberes del cristiano, sí. Y lo vamos a leer. Bueno, lo voy a leer, a ver, de la Reina Valera, lo voy a leer, que es la que más o menos todos tenemos, y voy a leer los primeros 7 versículos, que es la primera parte. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo de que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto, y al que honra, honra.
¿Y quién era el emperador en esa época cuando el Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir estas frases? Era una persona totalmente opuesta al Evangelio. Y aquí está, nos dice: sométase toda persona, no algunos, no si quieren, es palabra de Dios, y nos está diciendo en el versículo 13 y en el versículo 5, nos dice, el 13, el 1, perdón, dice: sométase toda persona, y en el 5 es necesario estarle sujetos, ¿sí? Entonces, lo primero, ya las elecciones pasaron, las legislativas y las presidenciales, entonces ya lo único que nosotros tenemos que hacer es sujetarnos a estas autoridades, ¿sí? Porque son establecidas por Dios. Y 6 o 7 veces se refiere este pasaje a ellos como de parte de Dios. Bueno, en una les habla como servidores de Dios, en 3 oportunidades. Entonces vamos a verlas. Versículo 1, toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, ¿qué dice? A lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación. Esa era la tercera. Versículo 4. Empieza a hablarlos y los describe como servidores de Dios. Versículo 4, porque es servidor de Dios. Esa es la 4. Para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual, el 5, es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios. Entonces, están ahí porque Dios los puso ahí, sea cual sea. Bueno, malo, lo que sea, nos caiga bien, no nos caiga bien, ellos están allí por voluntad de Dios y son servidores de Dios. ¿Listo? Entonces, no solo Pablo, sino creo que vayamos a 1 de Pedro 2, versículo 13 al 17. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17. Vamos a encontrar prácticamente las mismas instrucciones. Por causa del Señor, someteos nuevamente a toda institución humana, ya sea rey como a superior, y a los gobernadores, como por Él, o sea, por Dios, por el mismo, impuestos por el mismo Señor Jesucristo, como por Él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Bueno, ahí quiero que volvamos un momentico al versículo donde dice el castigo de los malhechores. Mire, y a los gobernantes como por Él enviados para castigo de los malhechores. Y eso de los malhechores, yo me ponía a pensar, ¿será que nosotros estamos ahí? ¿Será que formamos parte de esos malos siervos de Dios? Resulta que si volvemos a Romanos, también habla una parte acerca de en el versículo 4, Romanos 13, 4, dice: porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme. Y me hacía caer en cuenta que en Santiago dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es contado como pecado.
Y no siempre nuestros gobernadores, nuestros presidentes están para bendecir una nación. Acá vemos en Romanos que dice que también son siervos de Dios, tal vez para castigar, para sacudir. Entonces Dios no quiera, y oro a Dios por su misericordia, que no seamos una nación en la que el cristianismo se ha adormecido, ha dejado de hacer lo que tiene que hacer, y Dios haya tenido que poner personas para zarandearnos, para estrujarnos, porque en los momentos cuando el cristianismo ha sido más perseguido es cuando más ha florecido. Extrañamente, estamos en un país donde podemos hablar, todavía podemos abrir nuestras Biblias en un parque, podemos hablarle a las personas. Bueno, hoy en día ya inventaron un eslogan, o yo no sé cómo se llama eso, que de religión y de política no se habla, para callarnos. Pero hemos visto que el evangelio es para todos y es necesario que nosotros que lo conocemos llevemos el evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser los causantes. Hoy en día la ideología de género está promovida por todo lado, no solo ahora es respetada y eso, sino que ahora la promueven y la publican y casi que ya se va a volver obligatorio, se va a volver obligatorio dentro de poco. Entonces, pero ¿dónde estamos nosotros los que conocemos la palabra de Dios? ¿Nos estamos quedando callados? Yo en muchas oportunidades me he quedado callado, y creo que la iglesia se ha quedado callada. ¿Qué pasa? Que Dios, o en esos momentos, Pablo, el único momento en el que digamos que es permitido declararse como en desobediencia civil es cuando llegue el punto en decirnos: ustedes no pueden hablar de Dios, no pueden abrir la Biblia, no pueden compartir de la Biblia. Entonces ahí es cuando en Hechos, vamos a Hechos, es como cuando es permitido, ¿sí? Porque dice en Hechos 4, versículo 19 y 20, resulta que en los primeros tiempos era prohibido hablar de Jesucristo, prohibido hablar de resurrección, de salvación, no se podía orar a Él, todo tenía que ser de acuerdo a lo que diga el Imperio Romano. Y aún Pedro y Juan fueron encarcelados o llevados al juzgado por esto. Entonces él les dice en Hechos 4, 19 y 20: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No nos podemos quedar callados, pero no en cuanto a qué, a salir y manifestar contra reformas que están haciendo, no debemos quedarnos callados de compartir el evangelio, de llevar el plan de salvación. Jesucristo no se paró en las plazas y decir: no, es que el emperador romano es cruel y este gobierno está mal. No, él nunca pues que yo sepa, nunca. Lo único, cuando se paró y dijo, cuando lo querían juzgar y probar, él dijo: no, pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero de resto no creo que pues de pronto estoy equivocado, pero no he visto que él se haya puesto a injuriar al gobierno. Antes se sujetó a las autoridades y con todo respeto se dirigió cuando estaba siendo injustamente juzgado. Aquí Pedro y Juan también, ellos dicen: con todo respeto, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El evangelio no se puede quedar callado, las buenas noticias de salvación no se pueden quedar calladas, y nosotros somos esos mensajeros, somos esos enviados de Dios, somos esos embajadores de Dios. Hemos sido salvados de pura misericordia porque no somos dignos, y las personas allá afuera necesitan conocer cuál es la voluntad de Dios, porque están haciendo totalmente lo opuesto a Dios, que a Dios le aborrece
que un hombre esté con otro hombre o una mujer con una mujer, pero el mundo hoy en día, lo veíamos esta mañana también, a lo malo le están llamando bueno. Y a lo bueno, cuando uno intenta hablar y decir que eso no, entonces ya nosotros somos los que estamos mal, porque no estamos permitiendo o no podemos tolerar ese tipo de comportamientos. Entonces, es probable que nos estemos quedando callados y solo espero que no se haya levantado estos gobernantes, porque están haciendo leyes que favorecen ese tipo de cosas, el aborto, y nosotros ¿dónde estamos? Callados, a veces callados. El evangelismo personal, el discipulado, nosotros tenemos la oportunidad, no necesitamos salir a dar grandes discursos en plazas públicas. Nosotros tenemos compañeros de trabajo, tenemos en la oficina, tenemos personas que nos escuchan, y estoy muy seguro que cuando hablamos del evangelio con respeto, esas personas se deleitan, porque es que a todo el mundo le sienta bien escuchar la palabra de Dios, y con respeto y con sabiduría podemos hablarles. Entonces, mi oración y el mensaje de esta mañana es que nuestras palabras sean sazonadas con sal y gracia, que ese versículo lo tengo también por acá anotado en algún lugar. Vamos a ver. Por acá estaba. No lo encontré, pero ese es un versículo, si lo encuentran, Colosenses 4:6. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. Entonces no debemos quedarnos callados, ese es el ánimo. En cuanto al gobierno, las personas están muy temerosas, y había mucho odio infundido por mucho tiempo hacia Gustavo Petro, que va a ser a partir del 7 de agosto va a ser nuestro presidente. Hay muchas personas que lo odian. Entonces nosotros debemos llegar a esas personas y en lugar de enfurecer y echarle más leña al fuego, debemos ser personas que lleguemos a apaciguar esa ira, y pues exhortar a amigos creyentes, antes animarlos a orar por ellos, como lo dice 1 Timoteo 2, que no solo nos llama a Dios a sujetarnos, a respetarlos, a darle honra que se merecen, sino también nos pide, dice 1 Timoteo 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, ni Pablo, ni Pedro, ni el mismo Señor Jesucristo se pusieron a hablar mal en contra de las autoridades superiores, por más que eran tremendas joyitas. Entonces nosotros tampoco tenemos el derecho de hacerlo. Pero sí, si vamos a hablar, debemos hablar es de las buenas nuevas de salvación. ¿Listo? Entonces, no hay sea que Dios envíe, ¿verdad?, gobernantes que lleguen a apretarnos, a ver si así si nos despertamos y empezamos a hablar de Él. Entonces no debemos avergonzarnos. Listo, volvamos a Romanos capítulo 13. Versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, pagar los impuestos. ¿Listo? Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos, versículo 7, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Acá no está hablando solo de dinero, sino que al que le debemos dar respeto, se lo debemos dar. ¿Listo? Y ahora pasamos al versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Tal vez
Este es ya otra parte, otro deber cristiano, no solo de sujetarnos a nuestros gobernantes, sino el amor al prójimo. Tal vez tengas al día todos tus impuestos, no debas al gobierno nada, tal vez tengas todo el dinero del mundo, que no necesites pedir prestado a nadie, nada, pero ¿sabe qué no van a tener? No tienen el amor suficiente para pagarle a cada hermano lo que le deben, porque este versículo nos dice que solo debemos deberle a las personas algo, y es el amar a esa persona como nosotros nos amamos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces cada vez que veamos a nuestros hermanos por más o al prójimo, porque es que ni siquiera es solo entre hermanos es fácil amarnos porque pensamos una misma cosa, hablamos el mismo tema, Cristo nos une y lo recordamos ahorita en la cena, pero amar al prójimo, hay unos prójimos que no, ay Dios. Pero entonces ahora tenemos que recordar, dije, uy, ahí viene esa persona y resulta que estoy en deuda con él. Eso debemos pensar de ahora en adelante. Estoy en deuda con él. Le debo el amor. ¿Sí? A nadie debáis, ¿qué? No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Me salté un pedacito. Resulta que en cuanto a los desobediencias civiles que dan en la Biblia, me puse a buscar también en qué momentos hombres y mujeres de Dios se rebelaron, y bueno, hay varios, se rebelaron contra el gobierno, pero en qué momentos fueron en circunstancias muy extremas. Por ejemplo, las parteras, en la época cuando iba a nacer Moisés, la orden era que asesinaran a cada bebé, y ellas temieron a Dios antes que al faraón, y por eso bendijo y se multiplicaban cada vez más. Sí, solo en esos casos en el que toque ir a matar a alguien. También me acuerdo de otro, Daniel, cuando era obligado a adorar esa estatua, ¿sí? También el mismo Daniel, cuando le prohibieron que orara no podían orar a Dios, pues imagínense. Entonces, solo en esos casos, ahí sí uno, pues digamos que tiene como licencia para decir, no, hasta allá no. Pero ¿qué pasa? Que al desobedecer es probable que recibamos castigo del gobierno. Entonces, si desobedecemos, debemos estar dispuestos a recibir el castigo, que me van a meter a un horno de fuego, que me van a meter al foso de los leones. Dios, no importa, nos vamos a su presencia. ¿Listo? Que hoy 17 de julio no se abre ninguna iglesia cristiana, todos los cultos se deben hacer en la calle y adorar a la Virgen del Carmen. Entonces ahí uno pues lo piensa, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios no pasa eso. Cierro ese paréntesis ahí, perdón por el desorden. Listo, volvemos al amor. Listo. Versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En eso el Señor Jesús resumió la ley, ¿no? En amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento está en esta sentencia. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces el consejo que les daba ahorita, cada vez que veamos a esas personas, a cualquier persona en la faz de la tierra que nos encontremos, debemos recordar: yo a esta persona le debo. ¿Qué le debo? No es nada de dinero, le debo amor. Debo amarlo como me amo a mí mismo. ¿Listo? Versículo, vamos a dejar el 10. El 10 es para que se lo memoricen. Versículo 10. Pero lo vamos a dejar al último, lo voy a refrescar. Versículo 11.
Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. ¿Será que estamos en sueño? ¿Estamos dormidos? ¿Será que no estamos durmiendo? Lo que les hablaba al principio, a veces nos quedamos dormidos y como a veces uno dormido habla por ahí, se mueve, pero muy lento. Acá la palabra de Dios nos llama a nosotros, cristianos, creyentes, y nos dice: es hora de levantarnos del sueño. ¿Sí? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y don Mauricio nos recordaba cuando en el estudio de Hebreos, ¿sí, don Mauricio? Sí. Acerca de este tema de que ahora está más cerca la salvación. Nosotros fuimos salvos en el momento que creímos como a Jesucristo como Señor y Salvador. En ese momento fuimos salvos. Pero hay otro proceso que es la santificación, que Dios nos va moldeando para cada vez parecernos más a Él. Ese proceso sí se llama santificación. Pero acá dice que ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Resulta que a nosotros nos falta una pequeña partecita, y es que nuestros cuerpos van a ser transformados algún día para ser semejantes tal cual es Cristo, ¿sí? Y anhelamos ese día. Todos tenemos que pasar la puerta de la muerte, ¿sí? En el momento que morimos, cuando ya nuestro cuerpo resucite ya en su presencia, ahí es cuando seremos salvos. Entonces dice: porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que en cuando creímos. No sé qué estaba pensando Pablo, si sabía que se acercaba el día de su muerte, ¿ok? Pero sí lo manda y nos dice: la noche está avanzada y se acerca el día, ese día maravilloso en el que el Señor Jesús venga por nosotros, porque eso las personas de allá afuera no lo saben, ¿no? Que un día el Señor va a venir por su iglesia y nos va a transformar. Ya no vamos a habitar estos cuerpos que se enferman, que se deterioran, que mueren, sino y que estos cuerpos que corren hacia el pecado, que nosotros por más que huyamos a veces ese viejo hombre nos alcanza y puede más que nosotros. Entonces anhelamos ese día de que ya el pecado esté derrotado finalmente y estemos reinando con nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. Listo, la noche está avanzada, el versículo 12, y se acerca el día. Desechemos pues, esta es la parte práctica, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Alfonso hace 8 días nos decía que ¿cómo era? Que este gobierno es un sistema organizado por Satanás para que el cristiano no cumpla la voluntad de él. Y a veces caemos en ese sistema, en esa trampa, y nos volvemos entes improductivos. Entonces debemos tener cuidado, y de eso se trató también el campamento, que analicemos, ¿cómo era? Nuestros caminos, meditad en vuestros caminos. Entonces miremos, analicémonos, que el Espíritu Santo nos guíe, te guíe a cada uno de nosotros, a ver qué es lo que estoy haciendo mal, de qué estoy alimentando, en qué estoy dedicando mi tiempo, de qué estoy llenando mi mente, porque es probable que esté siendo víctima de ese sistema de Satanás, el cual está preparado para que los creyentes no vivan para Dios, y es probable que yo no esté viviendo para Dios, o como lo dice el versículo 11, que esté dormido, que esté adormecido. Y si estoy adormecido y no estoy haciendo la voluntad de Dios, es probable que esté haciendo lo malo, ¿sí? Sea parte de uno de esos malhechores de los cuales es necesario que venga un gobierno que nos apriete. ¿Listo? Entonces, meditemos en nuestros caminos, en nuestros corazones, y desechemos pues las obras de las tinieblas, esas cosas que se hacen en secreto, en la oscuridad,
que buscamos la soledad para practicar porque nos da vergüenza, ¿sí? Esas obras de las tinieblas que pertenecen a la oscuridad, desechemos todo eso, que el Espíritu Santo los guíe a cada uno de ustedes y se analicen a ver qué es. Y vistámonos de las armas de la luz. Si hay una revolución, en Efesios 6 dice cuál es la armadura de Dios, ¿sí? La espada, pero no es una espada para ir a matar a las personas, es la palabra de Dios para ir a hablar de Cristo a las naciones, ¿sí? Es equiparnos con ese escudo de la fe, con el cual no solo es para resistir, sino también para avanzar a través de las obras, porque la fe sin obras es muerta. Nosotros tenemos fe, tú tienes fe, pero ¿cómo la demostramos al mundo? No tenemos un certificado que diga soy creyente. La fe se expresa a través de las buenas acciones, de las buenas obras. Entonces vistámonos de esa armadura de Dios. En Efesios 6 la pueden encontrar. Los pies vestidos con las sandalias listos para llevar el evangelio. Como les digo, no necesitamos de llenar estadios para ir a compartir o predicar acá. Nosotros tenemos la oportunidad en nuestros hogares, con nuestros vecinos, con las personas del trabajo, que Dios le muestre a cada uno de ustedes cuál es esa persona a la cual necesitas llevar las buenas noticias del evangelio. Y de esa manera fue que se propagó el cristianismo en los primeros años en el primer siglo. ¿Listo? Era casa a casa, persona a persona. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Ese no proveáis para los deseos de la carne forma parte de meditar en nuestros caminos, qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal. ¿Listo? Bueno, les decía que había dos versículos. Tenía dos versículos para que nos los memorizáramos, los pusiéramos por obra. El versículo 10: el amor no hace mal al prójimo, ¿sí? Sino que, sí, el amor no hace mal al prójimo, no supe qué decir. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. A eso debemos dedicarnos. Entonces, ese tema de apoyar golpes de Estado o ir en guerra, eso sería empuñar armas o lanzar piedras contra otro ser humano que Dios nos envía a amarlo. Nuestros hermanos allá en Ucrania y en Rusia, pues están en ese dilema, porque se han llevado a sus hijos para empuñar un arma y herir a otro hermano, porque son creyentes, muchos también allí son creyentes. Entonces ahí ese tema es difícil. Entonces pues allí no la están pasando bien. Entonces también debemos orar por estas naciones, no solo por Ucrania, sino por Rusia, porque hay hermanos creyentes allí gobernados por estas personas que no les interesa ir y matar, asesinar a miles y miles de personas. Entonces, no, la respuesta es no. Debemos fomentar el odio, ni apoyar ese tipo de o golpes de Estado o esas ideas que hay algunas personas, aunque no lo crean, hay algunas personas que están pensando en eso. Justo fuimos nuestras vacaciones a Ecuador y allí pasó algo muy similar, que ganó por 50, algo por ciento contra el 49%. Y ese 49% está haciendo hasta lo imposible para
para derrocar al presidente y sufrimos. Nuestras vacaciones fueron allí y bloqueaban las vías. Pero eso simplemente es motivado por el odio, porque simplemente como no ganó la persona que ellos querían, entonces que salga. Finalmente votaron allí en el Senado y sigue quedando como presidente Lenin. Entonces, que nuestro país no pase, porque eso afecta a la economía terriblemente. Debemos ser mensajeros de luz, llevar tranquilidad a las personas, calmar a las personas, porque les digo, hay mucho odio. Entonces, Romanos 12, 21, Alfonso lo leyó hace 8 días también, era el otro versículo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y eso tiene una promesa, y está también en Romanos capítulo 3. Si hacemos lo bueno, vamos a tener alabanza, así sea de esos gobernadores que no son creyentes. Esa es una promesa de Dios y está en la palabra de Dios. Entonces, no lo estoy diciendo yo, hagamos lo bueno, y lo bueno es compartir de Dios. Así como era Nehemías, que el mismo rey le dijo, vaya, tome la plata que necesita, vayan y construyan, reedifiquen el templo. Entonces el mismo Daniel también era alabado por el rey, no, ¿qué era eso? El emperador. Bueno, José también, a donde llegaba hacía lo bueno y fue alabado también no solo por Potifar, sino también por el carcelero y también por Faraón. Entonces, aunque eran personas que no conocían de Dios, muy probablemente vieron su testimonio y fueron alabados por esos mismos gobernadores. Entonces no sería más, vamos a orar para terminar. Señor Dios, Padre eterno, te queremos agradecer por tu palabra. Realmente encontramos en ella, en esta sección, muchos deberes como creyentes, como cristianos, y ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo para ser hacedores de tu palabra, Señor, no tan solo oidores. Gracias por tu palabra, nos trae consuelo, sabiendo, Señor, que eres tú quien gobierna y pone reyes y quita reyes y gobernantes, Señor, y están allí porque tú lo has querido así, Señor. Ayúdanos a tener paz, tranquilidad y finalmente hacer nuestra parte. No pertenecemos a este mundo. La verdadera paz la vamos a encontrar cuando tú, Cristo, reines con nosotros allí en esos cielos nuevos y esa tierra nueva, Señor. Mientras tanto, danos el valor, levántanos del sueño si es que estamos dormidos, adormecidos, guíanos si es que estamos siendo víctimas, atados por los lazos de Satanás, en este sistema, Señor, que Satanás ha diseñado para que nosotros nos perdamos y nos distraigamos y no hagamos la voluntad de Dios, y evitando que más personas lleguen a tus pies lo antes posible, Señor. Gracias por estos pasajes, ayúdanos a realmente ver a cada persona y recordar que debemos a esa persona amarla, que somos deudores de ese amor, Señor. Gracias porque tú, Cristo, nos diste ese ejemplo de amor, que hasta diste tu vida por nosotros, quien éramos enemigos tuyos. Gracias, y en tu nombre, Señor Jesús, hemos orado. Amén.